Seguimos con nuestra sección de todos los jueves aquí en Televisión Pública Noticias, con la presencia de la titular de ANSES, María Fernanda Raberta, en nuestro piso. Gracias, Fernanda. No, gracias a vos. Buenas noches. Buenas noches. Creo que alguna vez ya dije que era oportuna tu visita y hoy más que nunca. Fernanda Raberta expuso hoy en las distintas comisiones a partir de una fórmula de movilidad jubilatoria que empezará a ser debatida en el Congreso. Y que nos lleva a las primeras preguntas. Entiendo que este es el momento donde la gente pregunta, pero antes vamos a algunas consultas. Hoy pregunta el periodista. Y primero las primeras, después nos corremos de eje y vamos a lo de siempre. Está claro que lo importante siempre va a ser el monto del aumento, ¿no? El porcentaje en sí. Que lo que se aspira ahora sea aumentos trimestrales y no aumentos cuatrimestrales. Es para darle mayor previsibilidad al jubilado, para que sepa que cada tanto en una Argentina que no se sabe cómo será en 2021 tendrá su aumento. Esta fórmula, que es una fórmula que ya se aplicó en la Argentina sí, entre el año 2008 y 2017, en ese momento los aumentos eran semestrales, ahora los aumentos van a ser trimestrales. Y tiene que ver con poder incorporar 4 veces de aumento en el año y no 2. La verdad es que numéricamente después, digamos, el impacto es distinto y se puede, digamos, explicar de distintas maneras, pero la realidad es que a los jubilados y a las jubiladas les hace muy bien cuando reciben su aumento, por lo tanto, que esto sea 4 veces al año es bien importante, por eso esta modificación, que además es una modificación que surge a partir de un encuentro que tuvimos junto con el ministro de Trabajo, con la comisión, con el bloque del Frente de Todos, del Senado, en donde nos sugirieron hacer algunas modificaciones y algunos cambios y donde nosotros claramente decidimos acompañar esas iniciativas porque nos parecían que justamente mejoraban una fórmula que ya está aprobada, es una fórmula muy buena y además una necesidad, que es enviar la fórmula para volver a tener la certeza entre los más de 7 millones de jubilados y pensionados de la Argentina que van a tener sus aumentos y que estos aumentos no van a depender de un decreto, sino que van a ser automáticamente actualizados sus saberes a lo largo del año 2021. El primero será en marzo y luego, como estamos diciendo, trimestrales. Bueno, en caso de ser aprobado, entiendo que hay un balance positivo en Senado. Suele suceder que con algunos proyectos que nacen del núcleo oficialista, en diputados puede ser distinto. ¿Ustedes tienen algún sondeo de cómo será ese debate en el Congreso? No tengo un sondeo acerca de cómo van a votar los diputados. Sí sé que en general es una necesidad que transmiten los jubilados y jubiladas argentinas, volver a contar con una fórmula que actualice sus jubilaciones. Entonces yo creo que va a haber un acompañamiento de esta fórmula. Además, es fácil, digamos, explicar esta fórmula porque ya podemos demostrar que sirvió en la Argentina. Con un antecedente. Con un antecedente, una fórmula que ya está aprobada. Además, donde esa fórmula los jubilados y jubiladas se acordarán, recibieron aumentos semestralmente, pero aumentos que les han servido, que han sido significativos en los años mientras que estuvo vigente. Casi 26 puntos crecieron las jubilaciones en Argentina, así que es fácil de acompañar la fórmula, pero además es fácil de pensar que los diputados y las diputadas van a cumplir con la responsabilidad de volver a un sistema de actualización justamente con una fórmula de cálculo. ¿Por qué? Y porque la verdad es que lo que ocurrió durante el año de la pandemia fue algo excepcional, o sea, los aumentos por decreto, que por supuesto por decisión del presidente de la Nación han sido buenos aumentos porque los jubilados de la mínima tuvieron un 35.3 de aumento. Esto es muy bueno que haya ocurrido así, pero la verdad que estamos en condiciones que durante el 2021, durante el año que viene, podamos tener esta fórmula vigente y que sea una certeza cuándo y cuánto van a recibir los jubilados. Una última consulta sobre este tema, que ha sido el tema del día, que ha sido el tema de la semana y que será el tema de la próxima semana, de los próximos días, de aquí a fin de año. La fórmula no estará atada a la inflación, sí estará atada a la mezcla de salarios y recaudación. ¿Qué salario se tiene en cuenta? Eso es una pregunta que habitualmente se escucha con tanta amplitud, ¿no?, de crecimiento de salarios de acuerdo al rubro, de acuerdo al gremio. Sí. No es una fórmula que contiene inflación porque cuando tuvimos durante el año 2017-2019 una
fórmula que contemplaba inflación, las jubilaciones perdieron 20 puntos. Esto es importante decirlo porque entonces hubieron solo 2 fórmulas en la Argentina, 2. Una en el 2008, otra en el 2017. Y las 2 muestran, digamos, un comportamiento muy distinto en relación al aumento de las jubilaciones. Y la última fórmula, la que estuvo vigente en el gobierno de Macri entre el 17 y el 19, los jubilados que pesaba en un 70% el cálculo, la inflación, los jubilados perdieron 20 puntos de su capacidad de compra. Y la pregunta tenía que ver con qué RIPTE o salario, si lo mide del Ministerio de Trabajo, lo mide INDEC. La verdad es que se van a utilizar las 2 variables y se va a elegir la mejor. Si los aumentos de salarios registrados son mejores que los aumentos de salarios que son de la economía informal, por lo tanto, salarios que no están registrados formalmente, eso lo mide INDEC a partir de las estadísticas, son mejores los de RIPTE que mide el Ministerio de Trabajo, que son los salarios, digamos, no precarizados, los salarios en blanco, se elige RIPTE. Y si es mejor la variación salarial que realiza el INDEC, se elige esa. Por eso, en ese componente que pesa el 50% en la fórmula, o sea, la mitad de la variación de los aumentos de los jubilados tiene que ver con ese 50% que mide la variación salarial, se va a elegir la mejor de las 2 opciones. Se corre el periodista. Ya está, ahora empezamos a leer las preguntas de la gente. Ustedes nos han hecho llegar algunas consultas para que aquí María Fernanda Raberta las pueda contestar. Nos damos vuelta y la primera es de Benita, que desde junio tiene la edad para jubilarse por el decreto de moratoria. Pregunta, ¿qué tiene que hacer ahora? Bueno, Benita, primero felicitaciones que tenés la edad de jubilarte. Obviamente podés sacar un turno y acercarte a una oficina de la ciudad donde vivas y ahí iniciar tu trámite de jubilación. Y si no te querés exponer y querés hacerlo desde tu casa o con algún familiar que te ayude, no con un extraño, podés hacerlo también por internet en la página de ANSES. Siempre recordar que es bueno ver en Mi ANSES, adentro de la página hay un lugarcito que dice Mi ANSES, donde están justamente cargados todos tus aportes, además tus datos personales, tu domicilio, tu grupo familiar. Siempre es bueno chequear que eso esté bien cargado y después con toda esa información, o bien con un turno en nuestras oficinas iniciar tu jubilación, o por la página de ANSES iniciarlo virtualmente. ¿Por qué lo del extraño mientras pasamos a la segunda? Porque hemos tenido problemas en donde te sugiere alguien que no conoces, que te ayuda con el teléfono que tiene la aplicación de Mi ANSES o con una computadora. Bueno, vení a tal lugar que te ayudo a ver cómo es tu trámite, y la verdad que se quedan con datos personales de los jubilados. Y eso es un riesgo, y ese riesgo es una posible estafa. Desde el organismo tenemos obviamente un sistema donde no solo se remiten las denuncias que hacen, sino que además nuestra área de legales está todo el tiempo planteando denuncias para que se investigue desde el Poder Judicial aquellas situaciones que son posibles estafas a los jubilados. Algo había. Juliana, su expareja tiene su clave de la Seguridad Social y quiere cambiarla. ¿Cómo debe hacer? Bueno, algo al respecto, ¿no? Sí. Ahí, Juliana, obviamente podés cambiarla virtualmente o acercarte a una oficina, pero yo diría, en función de esto que estamos diciendo, y sobre todo porque es una persona que conoces, que te acerques a una oficina, te van a pedir tus datos, tu documentación, y a partir de ahí vas a hacer un trámite y vas a poder cambiar tu clave de seguridad social. Más que nada porque la persona que la tiene es una persona que la conoce, entonces me parece más responsable que alguien, un trabajador de ANSES, pueda, por supuesto con un turno previo, pueda asesorarte. Que sea un turno presencial, entonces, que sea una visita presencial. Vamos a una tercera pregunta. Jessica pregunta cómo puede iniciar la jubilación de su padre por atención virtual o si tiene que ir irremediablemente a la oficina. Bueno, Jessica, lo contábamos hace un ratito. Sí. Podés hacerlo, por supuesto, a partir de la página de ANSES. En la pandemia, que tuvimos que forzosamente incorporar más trámites adentro de la posibilidad de tramitarlos a partir de nuestra página, incorporamos el inicio de jubilación. La verdad que es una buena noticia, pero como decimos siempre, quienes no se sienten cómodos trabajando con internet desde la página, haciendo sus trámites desde ahí, pueden acercarse a una oficina con turno y ahí también iniciar su jubilación. Pero seguro que Jessica le puede dar una mano a su papá y hacerlo virtualmente. Muy bien, vamos a una cuarta consulta de la gente, aquellas que nos van llegando durante toda la semana. Adriana necesita cambiar
el banco donde habitualmente cobra la jubilación y pregunta cómo hace. Sí, ahí también, de paso, es importante decir, este trámite lo hacemos presencialmente. Sí, es un trámite también que somos muy cuidadosos porque, bueno, justamente el trámite de cambio de boca de pago incluye poner en qué banco cobrás y eso, la verdad que es importante que lo haga un operador del organismo o una trabajadora del organismo. Por lo tanto, sacando un turnito, cambiás el lugar donde vas a cobrar tu haber en una de nuestras oficinas. Listo, respondida, y creo que hay una última pregunta, sí, la de Fabiana. A quien llamó un abogado, y ya las comillas van diciendo todo, un abogado de ANSES, y le dijo que tenía para cobrar un retroactivo de 98.000 pesos aprobado por la Corte. Le dijeron a Fabiana que tenía que ir al banco para cambiar la clave de la cuenta. ¿Es algo real o es una estafa? Bueno, todas las preguntas, sí, todas las preguntas de hoy nos llevan al mismo lugar. Sin duda, Fabiana, es una estafa. Ningún trabajador o trabajadora de ANSES te va a pedir por teléfono datos personales y mucho menos de una cuenta bancaria. Obviamente, insisto, tenés dentro de nuestra página de ANSES un lugar que dice denuncias, es un lugar donde vos podés dejar virtualmente tus datos como para que nosotros iniciemos una investigación y nos presentemos a la justicia para que investigue, y si no, obviamente hacerlo también con un turno en las oficinas, pero avisarle no solo a Fabiana, sino a todos los jubilados y jubiladas y cualquier persona que está vinculada con el organismo, trabajadores que cobran salario familiar, titulares de la asignación universal, quienes tienen seguro de desempleo, quienes tienen pensiones no contributivas, quienes tienen pensiones por invalidez. Que ningún trabajador del organismo te va a llamar por teléfono y te va a decir que te dé un dato personal, y mucho menos de una cuenta bancaria, y mucho menos que te acerques al banco a hacer un trámite. Eso también hemos detectado, estafas en donde llaman a los jubilados. Claro, es muy fácil en la estafa imaginar que hay un icono de ANSES, el ANSES en un WhatsApp, que cualquiera lo puede hacer, y a partir de ahí engañar a una persona que atiende el teléfono pensando que lo están llamando de ANSES por WhatsApp, y después decirle anda al banco, cambia un dato, cambia tu cuenta. Bueno, hemos iniciado durante este año más de 200 causas penales adentro del Poder Judicial justamente por posibles estafas, así que es bien importante la pregunta, pero además es súper importante volver a decir que nunca un trabajador o trabajadora de ANSES te va a pedir datos personales por teléfono. Lo repetimos, no crean, desconfíen, corten y averigüen, pero no crean y mucho menos den datos a quien no se sabe si tienen alma del otro lado. Gracias, Fernanda, sobre todo un día como hoy. Gracias. María Fernanda Raberta, titular de ANSES, como todos los jueves aquí en Televisión Pública Noticias.